Nuevo descubrimiento de control de nacimientos por John Noyes y su aplicación práctica en la comunidad Oneida. Nos dice así: ¿puede existir algún método que sin ofrecer los inconvenientes de su aplicación dé resultados efectivos? Es la intención de estas páginas contestar de una manera afirmativa. Verdaderamente, John Humphrey Noyes descubrió desde hace un siglo tal método, lo puso a prueba y realizó así uno de los experimentos más magníficos de la humanidad en asuntos eugenésicos de los tiempos modernos. Noyes reunió a sus partidarios en una comunidad que se estableció en Oneida, en el estado de Nueva York. Allá más de 250 de sus discípulos practicaron su nuevo método de control de nacimientos por más de 30 años, con cuidadosas anotaciones sobre sus efectos para la salud, su vitalización, el tipo de niños nacidos, etc. Los resultados del experimento fueron altamente satisfactorios desde el punto de vista de su eficacia como medida de control de nacimientos. Resultó superior a todos los otros hasta la fecha propuestos, pues en este grupo citado, que no practicó ningún sistema anticoncepcional, sí tuvo en cuenta ningún periodo, no se presentaron concepciones accidentales durante los 30 años y el número predeterminado de niños conscientes y científicamente procreados suben al número de 70 en 3 décadas. Abortos no se presentaron y niños degenerados o defectuosos en cualquier sentido no hubo. Por el contrario, física y mentalmente muy superiores a sus padres. Y varios de inteligencia extraordinaria, verdaderamente niños geniales. Estudios médicos comprobaron que a la inversa de la anticoncepción, que produce serias perturbaciones, este sistema produce una alta vitalidad, una fuerza de resistencia increíble, una lucidez mental fuera de lo común y procreaciones a voluntad, hijos engendrados con conciencia y con amor. La mayoría de la humanidad es concebida por placer. Esto es, los padres no piensan en esos momentos más que en satisfacer sus necesidades fisiológicas. El ser que puede resultar como consecuencia de estos momentos de lujuria los tiene sin cuidado. Algún escritor colombiano fue duramente criticado porque escribió: «Mi padre me engendró por placer y mi madre me tuvo por necesidad». Y verdaderamente este escritor hablaba con conocimiento de causa. Theodore Noyes es el hijo del fundador de la comunidad. Publicó en el New York State Medical Gazette un reportaje sobre efectos de las prácticas sexuales de sus miembros en su salud. Demostró que no existió ninguna perturbación nerviosa ni enfermedad que pudiera ser acusada al régimen seguido por la comunidad Oneida. También un ginecólogo de Syracuse, el Dr. Van der Walker, hizo un estudio de los efectos de estas prácticas en los órganos generadores en la mujer de la comunidad, sin encontrar ninguna condición enfermiza que pudiera atribuirse a las prácticas sexuales, y examinó a las 42 mujeres de la comunidad Oneida. El Dr. Van der Walker, en su artículo titulado Un estudio ginecológico de la comunidad Oneida, publicó en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, demostró la eficacia del método de control de nacimientos practicado por esta gente, diciendo: «Como ginecólogo puedo asegurar que la única manera de preservar las preñeces es con el male continence, la continencia masculina, como se llamó el método de Noyes, porque envolvió
la inhibición de una descarga seminal durante un coito largo y tranquilo. Ni sería preciso comprobarlo, porque las cifras exactas son una prueba concluyente de la eficacia de este método especial. Muy contrario a los métodos anticoncepcionales que invariablemente crean condiciones patológicas de los órganos femeninos, incluso el cáncer, las prácticas sexuales de la comunidad Oneida no tienen tales efectos y el método de control de nacimientos es absolutamente seguro. La mortalidad materna es desconocida, lo mismo que las molestias del parto, y de acuerdo con las informaciones de la comunidad, los sufrimientos especiales de las mujeres al dar a luz desaparecieron casi por completo. Después de una visita a la comunidad, un médico dijo: había yo estudiado los efectos de los padecimientos uterinos en el aspecto físico de tal manera que me bastaba ver el semblante de una paciente para determinar el estado patológico inmediatamente, y me alegré sobremanera al no encontrar ninguna de estas señales en las mujeres de la comunidad Oneida. Enfermedades venéreas tan comunes en la gente de todas clases sociales no se conocen en la Oneida. En el segundo informe de la comunidad leemos: la licencia en las costumbres lleva inevitablemente a la enfermedad venérea y por lo tanto al contagio. Pero entre nosotros no hay ni enfermedades venéreas ni hay contagios, porque no conocemos la vida licenciosa. Conforme a Havelock Ellis en sus estudios de la psicología del sexo, John Humphrey Noyes fue uno de los más grandes reformadores en eugenesia de los últimos tiempos, y su comunidad Oneida es el experimento de mayor trascendencia en los registros eugenésicos. Dice el doctor Dickinson, la notable autoridad en control de nacimientos: la experiencia de la comunidad Oneida, tanto como yo puedo juzgarlo, es el único experimento en control de nacimientos deliberado, organizado y consciente, llevado a cabo con un grupo de gente inteligente, conocedora de la misión que le corresponde al hombre, cual es cumplir sabiamente el imperativo categórico de la especie. Además, los exámenes mensuales de los médicos comprobaron los maravillosos resultados en la salud. En el libro Historia médica de la anticoncepción, el profesor Gimes expresa: el sistema de la comunidad Oneida es el experimento eugenésico de la mayor trascendencia que se ha verificado en todos los siglos. Empero, ¿qué es el nuevo descubrimiento de control de nacimiento de Noyes y cómo llegó a descubrirlo? Ocurrió de la siguiente manera. Noyes contrajo matrimonio en el año 1838 y vivió una rutina matrimonial acostumbrada hasta 1844. Fue durante este periodo cuando, por una experiencia demasiado dolorosa, hubo de dedicarse al estudio de cuestiones sexuales, estudio que lo condujo al descubrimiento del método que tanto bien puede hacer a la humanidad. En el transcurso de los primeros 6 años, su esposa pasó por las agonías de 5 partos, de los cuales 4 fueron prematuros. Solo un niño vivió. Noyes investigó por todos los medios a su alcance la posibilidad de evitar la concepción. Le era conocido el antiguo método de Onan, la retirada, lo mismo que las advertencias francesas de la anticoncepción, pero considerando ambos como altamente nocivos a la salud, se decidió a no usarlos. Después de la última desgracia, él le empeñó su palabra a su esposa de que jamás volvería a exponerla a dolores infructuosos. Resolvió vivir separado de ella antes que fallara su compromiso.
Tal era la situación en 1844. Entonces empezó a llegarle la idea de que es posible gozar de la asociación sexual sin exponer a la mujer a los peligros de la fecundación. Meditaba sobre la manera de experimentar el placer sin la descarga seminal. Entonces concibió la idea de que los órganos sexuales tienen dos funciones, una procreativa que encierra el orgasmo y por lo tanto la eyaculación, y la otra de carácter afectiva meramente, la cual no requiere la conclusión del acto procreativo ni del orgasmo. Pero pensaba él, debería ser posible separar estas dos funciones y reservar cada una de ellas para su momento oportuno. Experimentó con esa idea y encontró que no era tan difícil el control de sí mismo, que era lo indispensable y que el placer aumentaba. También pudo comprobar que las experiencias de su esposa eran muy satisfactorias, tanto como nunca anteriormente, y más que todo evitó la fecundación involuntaria. Este nuevo descubrimiento, según él, fue la gran liberación. Comunicó sus experiencias a un amigo y él también comprobó igual satisfacción. Durante 2 años se dedicó a experimentar y a estudiar los detalles esenciales y los aspectos del nuevo descubrimiento. Por fin lo anunció al mundo en un folleto titulado Continencia masculina o dominio de sí mismo en el coito. Las ideas esenciales que Noyes presentó en su folleto fueron las siguientes. Hay 2 métodos de unión sexual. El primero es el acto animal de la copulación, que conduce necesariamente a la fecundación. El segundo es de carácter meramente afectivo. Inhibe la eyaculación y preserva naturalmente del embarazo. Hay un gravísimo error en confundir estos métodos. El primero debe reservarse para su misión natural, para fines legítimos, la concepción. Cuando no se desea la concepción, no se debe celebrar el acto particular destinado a efectuarla. Sin embargo, puede verificarse una unión sexual que produce un alegre intercambio de magnetismo en la pareja, que puede sostenerse sin necesidad de llegar al orgasmo. El arte de inhibir el orgasmo puede adquirirlo y cultivarlo todos los que realmente lo deseen. El medio seguro consiste en no seguir con el ímpetu de la excitación inicial, porque en esas circunstancias sí es peligroso evitar el orgasmo, puesto que éste sobreviene cuando las arterias y las venas de los órganos sexuales están repletas con el aflujo de sangre. De ahí puede deducirse que si se logra dominar el impulso nervioso evitando el aflujo de sangre a dichos órganos, no se secretará fluido seminal. Los deseos sexuales son causados por la presión de la sangre extra en dichos órganos generadores y no por la presión del fluido seminal acumulado, lo cual queda demostrado por el hecho de que el deseo puede presentarse y desaparecer enseguida y repentinamente sin que se produzca ninguna secreción. Aparte de que dicho deseo se encuentra presente dentro de la mujer como en el hombre y continúa subsistiendo después que las respectivas glándulas han perdido su poder de secreción debido a la vejez. La expulsión del semen por el hombre, en lugar de ser necesario para el goce carnal, obra en sentido opuesto, por su efecto de acabar inmediatamente con la vitalidad y el impulso generador, llevando a fin prematuro las relaciones. Reteniendo el flujo seminal, se alcanza un grado de placer más intenso, prolongado cuando se desee y en condiciones de volver a empezar cuando se quiera. Después de haberse acostumbrado a la práctica de evitar el orgasmo,
Es tan sencillo realizar la unión como lo es lo que lleva a la concepción. Las críticas a este método vinieron de quienes lo intentaron y por falta de voluntad fracasaron. Se repite que solo es posible realizar la cópula mientras la excitación no sea demasiado violenta y obrando con lentitud no se llega a ese fin, es decir, al orgasmo. A los pocos minutos de haber empezado en la forma indicada, comenzará a sentirse una grata y profunda sensación que envuelve a los seres en un prolongado espasmo sin necesidad de llegar al orgasmo ni a la eyaculación. Por lo demás, el método tiene las siguientes ventajas principales. Primero, es natural. El infructuoso desgaste del semen cuando no se pretende la concepción seguramente no es natural. Ningún animal malgasta su fluido seminal como el hombre. Todos los animales sanos y que viven directamente en su medio natural no padecen de emisiones involuntarias o poluciones nocturnas, sueños húmedos, o tampoco emisiones voluntarias fuera del tiempo de celo. Sobra advertir que los animales domésticos son una excepción a esta regla porque sus funciones sexuales se han pervertido a causa de la alimentación antinatural, tantas veces excesiva, más el encierro, más la inactividad que tienen los animales domésticos. Lo mismo es el caso con el así llamado hombre civilizado, quien padece de un erotismo exagerado y que cree encontrar la salvación dando rienda suelta a sus impulsos. La causa natural de ese erotismo es, sin lugar a dudas, el abuso de toda clase de carnes, aves, café, té, como también el uso de condimentos, tabaco, alcohol, drogas. Los miembros de la comunidad Oneida llevaron una vida prácticamente vegetariana, comían poca carne, unas 2 veces a la semana, y obviamente no carne de puerco porque contiene toxinas muy peligrosas como los famosos cisticercos, y además posee una energía densa que te invita a la lujuria y a la morbosidad en el acto sexual. También prescindieron del té, del café, de los condimentos, del tabaco y del alcohol. Por consiguiente, no sufrieron de un erotismo exagerado, ni mucho menos pervertido, y pudieron celebrar el acto procreador cuando lo quisieron y con los fines preconcebidos. El acostumbrado descargue seminal, como ocurre en el coito ordinario, no puede considerarse como natural, porque en el solo deseo de la gratificación de los sentidos se pierde una cantidad bastante apreciable de energía vital. También de valiosos constituyentes de la sangre, tales como la lecitina, la colesterina, los fosfatos tan importantes para las glándulas, los tejidos nerviosos, las células cerebrales y el equilibrio de las endocrinas. En este sentido dice Noyes, los Shakers tenían razón en abogar por la moderación, ya que fisiológicamente beneficia la salud fuera de las consideraciones de orden moral. Como hemos demostrado anteriormente, nuestro instinto demanda con frecuencia la unión de los sexos. No precisamente con fines de procreación, sino con fines afectivos y fines espirituales. De estas indicaciones resulta que la sencilla unión sexual sin crisis propagativa está conforme con la naturaleza en beneficio de los ordinarios instintos amatorios. El acto que engendra la descarga seminal debe reservarse para fines legítimos, es decir, para la procreación. Con un poco de voluntad es posible a cualquier hombre de regular cultura evitar el orgasmo y gozar del éxtasis ininterrumpido del intercambio magnético sexual en la pareja.
La idea de que la unión sin orgasmo sea en extremo difícil o reñida con los placeres naturales ha sido contradicha por el sinnúmero de individuos que con tan magníficos resultados lo han realizado. Es mucha gente en el mundo que está practicando el método Noyes de la comunidad Oneida, con magníficos resultados. No hay problemas para la salud y no hay problemas de ningún tipo, al contrario, son miles y miles los beneficios. Con un poco de voluntad es posible a cualquier hombre de regular cultura evitar el orgasmo y gozar del éxtasis ininterrumpido del intercambio magnético sexual. La idea de que la unión sin orgasmo sea en extremo difícil o reñida con los placeres naturales ha sido contradicha por el sinnúmero de individuos que con tan magníficos resultados lo han realizado. Segundo, este método es sano. En primer lugar, libra a las mujeres de la maldición de la procreación involuntaria y además acaba con el desgaste de energía de parte del hombre. Esto no puede decirse de ningún otro método de control de nacimientos, los que reducen su técnica a evitar los efectos propagativos de la emisión del semen, pero no la emisión del semen en sí misma. Tercero, este método aumenta la felicidad sexual. Los defensores de los métodos neomalthusianos dirán seguramente que disminuye el placer de la unión, pero se les puede contestar que no tienen más que ponerlo en práctica y se convencerán de los beneficios en los resultados. El coito ordinario, en el cual se confunden las funciones afectivas y fecundadoras, lleva a un pronto y abrupto fin. Es asunto momentario y termina en cansancio, en disgusto. Llega el orgasmo, llega la eyaculación y se siente un cansancio, se siente un disgusto e incluso un fastidio de tu propia pareja. Si es espiritual al principio, pero luego no se es capaz de sostenerse. Como es natural, se presenta la eyaculación y los efectos son los mismos que los de la unión ordinaria. Este cansancio que acompaña al desgaste sexual es la causa de sentimientos de desprecio a la pareja, asimismo de malestar y de remordimiento, y sin duda alguna por este motivo los órganos sexuales siempre han inspirado vergüenza y muchas veces asco y repugnancia. Así la historia de Adán y Eva, que perdieron el mundo espiritual y cayeron en el materialismo, simboliza muy bien el cambio del goce puramente afectivo por el sentimiento de repugnancia que trae consigo el desgaste prematuro. La fruta prohibida no es más que la pérdida de aquel suave espasmo amoroso que los mantenía en un jardín de delicias y la caída en el plano de la materia y del hastío. Por esta razón tuvieron vergüenza y empezaron a mirar con temor la causa del desengaño, en estas circunstancias los órganos sexuales. El desgano y disgusto ocasionan malas miradas al instrumento de placer y también a la persona que lo provoca. En este momento comienza el enfriamiento que termina en indiferencia, en desengaño, en odio y hasta en divorcio. Por el contrario, los amantes que usan de los órganos sexuales únicamente como instrumento de la naturaleza espiritual, esto es, como conductores del magnetismo sexual y se abstienen del orgasmo, cuando no se desea la concepción, gozarán de la suprema felicidad de la vida matrimonial durante cualquier tiempo sin necesidad ni desengaño, y harán de su hogar la verdadera mansión del respeto al sexo, que es santo, puesto que es el medio de que la divina esencia se vale para perpetuarse a través de las edades. Más tarde se comprobó que no era necesario ni del orgasmo ni de la eyaculación para la procreación, para tener hijos, para tener bebés. Que no es necesario derrochar o derramar 250 espermatozoides para tener un hijo, que con una gotita es suficiente para fecundar un óvulo. Esto se descubrió más tarde. Cuarto,
Este método es efectivo como medida de control de nacimientos. La costumbre de hacer de la unión sexual un acto tranquilo, sereno, como una conversación, restringiendo la excitación a los límites necesarios para evitar el orgasmo. Se puede adquirir fácilmente y entonces no hay riesgo de concepción involuntaria. Noyes explicó su teoría además como sigue. El primer impulso que une a los sexos no es el acto propagativo, sino la alegre intercomunicación del magnetismo corporal por medio del espasmo amoroso, que en manera alguna tiene que ver con el orgasmo y que se verifica sin que éste ocurra. El mutuo contacto de la piel y la unión de los cuerpos de sexos distintos proporcionan un intercambio de dos clases de magnetismo vital, los cuales en equilibrio constituyen el perfecto balance de la vitalidad. Los organismos unicelulares, como el paramecium, al envejecer se renuevan por medio de una unión entre ellos dos, durante la cual hay un mutuo intercambio de sustancias de los cuerpos de cada uno. Un similar proceso de recuperación de la juventud se presenta en grado más elevado entre los amantes por el intercambio del magnetismo sexual, magnetismo que conduce a la conservación de la salud y el bienestar en general por sus vitalizantes efectos en las glándulas endocrinas, provocándolas a producir una mayor cantidad de hormonas que van a parar a la sangre y contribuyen en grado máximo a la vitalización de todos los tejidos del cuerpo y del cerebro. Queda así explicado el regocijo producido por el contacto sexual, que puede establecerse no solamente con la unión de los órganos genitales, sino con el contacto de las manos, con el abrazo, como ocurre con las prácticas de Diana. Para aumentar su vitalidad, el rey David acostumbraba a dormir con mujeres jóvenes y muy bellas, sin verificar con ellas ninguna unión sexual. Por sus efectos vitalizantes del método Noyes, es lo mejor que la eugenesia ha producido, muy al contrario de los efectos morbosos de la masturbación o vicio solitario, o también llamada la masturbación, en los cuales hay una gran pérdida de fuerza y vitalidad sin los efectos compensadores del magnetismo entre los dos sexos. Resultados semejantes ofrece la retirada o coitus interruptus, en el que se presenta la desvitalización sin la vigorización magnética entre los sexos. Noyes continuaba en su exposición como sigue. Como todas y cada una de las partes del cuerpo, los órganos sexuales sirven para conducir el magnetismo sexual, función que puede verificarse sin que aparezca el orgasmo. No es necesario el orgasmo para magnetizarse mutuamente la pareja. Las dos funciones de los órganos sexuales suelen confundirse aún por los mismos fisiólogos. La función afectiva suele considerarse meramente como anzuelo para la propagación de la especie. El orgasmo es tenido como la culminación natural y necesaria de la unión de los sexos, pero esta creencia es falsa. Es además perversa y malévola. Solamente quienes han probado los beneficios de este método pueden darse cuenta del inmenso mal que tal persuasión ha hecho a la humanidad. Noyes opina que la función afectiva es la primaria y la reproductiva es la segunda y la incidental, pero que esta última llegó a ser soberana por confusión y por tergiversación de la primera.
Frecuentemente se acepta que los órganos sexuales tienen dos funciones, la de expeler la orina y la de perpetuar la raza. Noyes sostiene que tiene una tercera, la de conducir el magnetismo sexual por los cuerpos. Esa tercera función es tan distinta de la segunda como ésta lo es de la primera. El acto germinativo se verifica por la contracción de las vesículas seminales, produciendo naturalmente la eyaculación. La conjunción sexual por razones afectivas pone en actividad todas las glándulas y deja en reposo las vesículas seminales. Por este motivo, el fluido seminal se reserva. El orgasmo, en lugar de ser la culminación de la unión sexual, es su muerte y su secuela. Y lleva a la vejez prematura, además de que lleva al divorcio y al fracaso en la relación, porque causa a la larga un hastío. Aunque la pareja se haya casado enamorada, terminan fastidiándose el uno del otro y esto está ya comprobado. De ahí realmente devienen los divorcios, del orgasmo, de la eyaculación, del esperma, tanto de él como de ella, porque ella también tiene su esperma. Y a toda la gama de enfermedades, no solamente de carácter sexual, sino de todos los órdenes, ya que cuando uno llega al orgasmo pierde la vitalidad, pierde la fuerza, y ese es el caldo de cultivo para atraer cualquier tipo de enfermedad. Un organismo desvitalizado no puede resistir por mucho tiempo los asedios morbosos de las enfermedades, de los microbios, de los virus, de todo lo que está afuera en el ambiente externo. Los seres humanos deben ser capaces de usar sus órganos generadores, sus genitales, con un fin más elevado que los animales, porque no somos animales. O actualmente sí somos animales intelectuales, pero tenemos que dejar de ser animales y ser seres humanos. En la misma forma que la fecundación puede ocurrir sin la unión sexual, como en la preñez artificial o in vitro, la unión amorosa puede verificarse sin el desgaste seminal, sin el orgasmo, sin el espasmo sexual. El doctor Gimes, en su Historia médica de la anticoncepción, hace una descripción concisa del método de Noyes como sigue. La continencia masculina consiste en la entrada normal y descubierta. Se evita intencionalmente llegar al clímax, al orgasmo. Y la relajación se provoca por la quietud dentro de la vagina, para restablecer la circulación normal. Cuando la relajación del pene se verifica dentro de la vagina, no hay efectos perjudiciales en ningún sentido. Este método se distingue del coitus interruptus, en que en el coitus interruptus se presenta inmediatamente la eyaculación, y en el método de John Noyes no hay eyaculación, con los consabidos efectos beneficiosos sobre la salud, sobre el cerebro y sobre la mente. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo.